14. Ahora recibimos a Fernanda Vallejos, diputada nacional, economista del Frente de Todos, pero especialmente del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Fernanda? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con Vos. Gracias, Ale, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Hoy sale la inflación y es un dato, por lo que todo indica, preocupante de vuelta. 4% dicen que va a dar, décima más, décima menos. ¿Es algo que el gobierno debería encarar de otro modo, de otra manera, respecto a cómo lo viene encarando? Yo creo que es un problema, Ale, que amerita ser encarado de todos los modos posibles. Creo que no hay que escatimar absolutamente nada porque, bueno, es indiscutible que la Argentina, nuestro pueblo, viene de muchos años ya muy golpeado, los ingresos muy golpeados de los trabajadores activos, pasivos, informales, formales, ocupados, desocupados, y indudablemente la inflación está golpeando muy duramente los bolsillos de la enorme mayoría de los argentinos. Digo de la enorme mayoría porque sabemos bien, vos también sos economista, que cuando se dan estos procesos no son todos los que pierden, hay algunos pocos que ganan, pero no es la realidad de la mayoría. La mayoría de los argentinos y las argentinas está sufriendo con este proceso inflacionario y particularmente con lo que ocurre con los alimentos, ¿no? Porque también hay que decir que no es lo mismo cualquier dinámica inflacionaria y esta que se ha instaurado durante el gobierno de Macri, donde justamente son los precios de los rubros más sensibles, empezando por alimentos y bebidas, los que empujan más hacia arriba la inflación. Bueno, entonces es doblemente preocupante el fenómeno que estamos teniendo en nuestro país. Bueno, yo decía justamente en el arranque del programa que la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año va a ser la más alta desde el primer año de Macri. Va a ser entre 16 y 17%. Más cerca de 17, el acumulado de inflación de los primeros 4 meses. Y claro, Martín Guzmán preveía en el presupuesto 29%, pero para todo el año, para los 12 meses de este 2021. Eso es una previsión que hoy por hoy ya está muerta, ¿no? Y es una previsión a esta altura complicada, ¿no? Seguramente vamos a tener en la segunda mitad del año índices mucho más bajos de inflación que los que venimos viendo en estos primeros meses, pero la realidad es que esta primera mitad del año ya complica las previsiones, y más allá de las previsiones, yo creo que acá lo importante realmente es lo que decíamos al principio, ¿no? No se trata de números, sino que se trata de lo que ocurre en la realidad cotidiana de los argentinos y las argentinas. Esto sería una necedad negarlo, que cuando hoy cualquiera va a la carnicería o va a la panadería o va a la verdulería, la verdad es que te agarras la cabeza. Incluso aquellos trabajadores que por allí tienen un ingreso medianamente razonable, les está costando llegar a fin de mes, bueno, ni hablar de que percibe una jubilación o el que tiene un ingreso por debajo del promedio. La verdad es que está muy, muy complicado. Y además estamos en un contexto de pandemia y esto también me parece que lo complejiza todo mucho más porque se suma a la angustia de lo que la pandemia implica, con números muy preocupantes también de contagios y de muertes, y bueno, y lo que implica estar en casa, por allí no poder aferrarse de los afectos como lo haríamos en una situación normal, y la verdad es que sumar la angustia de la economía cotidianamente es un cuadro, sí, bastante conmovedor. Para vos, Fernanda, ¿se podía aumentar las tarifas de luz y gas acá en el área metropolitana 2 veces, como proponía el ministro de Economía y como finalmente parece que no va a pasar porque se impuso el otro criterio? Yo creo que se ha llegado a un número razonable, incluso cuando algunos hubiésemos querido tal vez incluso sostener el congelamiento hasta que termine la pandemia, pero me parece que este incremento de 6% en el caso del gas, estamos hablando siempre para los usuarios residenciales, no para las familias, y de 9% en el caso de la electricidad, en comparación con la inflación que estamos teniendo y en comparación con la variación nominal de los ingresos, es un número que podemos considerar razonable, y no, creo que obviamente los bolsillos de los argentinos, por todo lo que decíamos antes, yo lo dije así también en las audiencias en las que participé, no está esa recuperación en los ingresos reales como para absorber mayores aumentos de tarifas. Tampoco nuestro sector productivo, ¿no? Porque generalmente cuando pensamos en las tarifas, pensamos primero en las familias, en la familia trabajadora, pero la realidad es que las tarifas impactan también muy fuerte en los sectores que producen, particularmente en las pymes, que son las que no tienen espalda y las que vienen haciendo malabares, no el año pasado con la pandemia, sino
durante los 4 años de Macri también, las que han logrado sobrevivir, porque muchas tuvieron que bajar sus persianas, y la verdad es que la energía es un vector absolutamente clave de competitividad, así que ahí tenemos también una cuestión que es muy importante cuando pensamos la cuestión tarifaria, no solamente la economía de la familia, así que obviamente una tarifa accesible implica también salario indirecto para todos los argentinos y las argentinas, sino que además es un vector de competitividad que en ningún momento se puede dejar de tener en cuenta. Ahora, lo que dicen en el Ministerio de Economía es que si gastan mucho en subsidios para sostener el congelamiento, eso va a generar inflación porque va a hacer que el Banco Central imprima más billetes o que el Tesoro gaste más plata. ¿Vos no creés que sea así? Sí, no creo que sea ese el razonamiento del ministro. Me parece que lo que el ministro dice es que, bueno, al final de la vuelta los pesos excedentes se terminan acumulando en las manos de los que dolarizan y fugan. Eso también lo dice, pero eso lo dice, pero respecto de las tarifas, el razonamiento que lo dijo explícitamente es: si gastamos demasiado en subsidios, eso va a empujar la inflación por la vía macroeconómica, es decir, por el gasto fiscal y por la emisión a ver, de pesos. hay una cuestión que es indiscutible. Las tarifas, indudablemente, si vos tenés tarifas altas, vas a tener más inflación. Esto es innegable. Lo vemos cuando el INDEC mide la inflación, y de hecho sufrimos 4 años de inflación muy alta con el gobierno de Macri y terminamos el 2019 con la inflación más elevada en 30 años, gracias a los tarifazos y a la devaluación, por supuesto, que además con un efecto combinado, ¿no? Porque Macri se ocupó de dolarizar las tarifas, con lo cual no solamente aumentaban por el cuadro tarifario que teníamos, sino porque además cada vez que devaluaba pegaba sobre las tarifas, y bueno, y todo lo que ocurrió durante esos años, con lo cual creo que mantener las tarifas en valores razonables contribuye a morigerar justamente la inflación. Y sí creo con Martín que obviamente es deseable que aquellos sectores que son minoritarios, esto también lo quiero rescatar en la Argentina, que tienen altos ingresos y que tienen capacidad tal vez de pagar una tarifa más alta, pero insisto, que son minoritarios, que son los menos en un contexto de una Argentina donde además tenemos 42% de pobreza. Y creo que allí se pueden intentar algunos instrumentos, como por ejemplo recaudar más impuestos. Esta me parece que es una salida muy razonable que permitiría, digamos, que en todo caso el Estado, si se quiere, absorba esos pesos excedentes entre los sectores que tienen pesos excedentes, no entre los sectores a los que les faltan pesos para acceder a un consumo necesario, ¿no? Esa me parece que es una solución intermedia que nos permitiría, porque la segmentación, que es muy deseable, que a todos nos gustaría hacer, es bastante compleja, ¿no? Por lo menos a mi criterio, es bastante compleja realizar, aun cuando vos lo pienses en términos de distribución geográfica por barrios. Uno podría pensar, bueno, los barrios cerrados, es verdad, hay barrios cerrados donde sí de repente viven sectores de muy altos ingresos de la Argentina, pero también todos los que conocemos la provincia de Buenos Aires, vos recorres cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, no solamente en la zona norte, en la zona sur, en la zona oeste, en cualquier lugar, está lleno de barrios cerrados, entre comillas, que son barrios donde vive la clase trabajadora, la clase media, no es que está lleno de millonarios, es la clase media que labura, que tiene un ingreso promedio y que le cuesta lo mismo vivir en un barrio cerrado o vivir en un barrio común, con la diferencia de que tal vez se sientan más protegidos respecto de situaciones indeseables como la inseguridad, por ejemplo. Entonces, a ellos, por ejemplo, vos decís que a la gente que vive en esos barrios cerrados, por ejemplo, habría que cobrarles otro impuesto a las grandes fortunas o algo así, y no... No, me parece que no se puede discriminar. Te cuento una anécdota que siempre la cuento. Allá por el 2001-2002, a pesar de que yo militaba en la universidad, teníamos mucha articulación con los sectores juveniles, con los que tenían militancia territorial desde la juventud, y teníamos un laburo bastante intenso en un local, en una unidad básica, que estaba frente a la placita Monseñor de Andrea, pleno Barrio Norte, una zona que uno, así de sentido común, piensa, bueno, vive gente de altos ingresos. En ese momento de crisis estaba lleno, pleno Barrio Norte,
de jubilados, por ejemplo, que estaban al borde de perder su casa, su propiedad, su departamento, que se lo estaban al borde de rematar porque no podían pagar las expensas. Entonces, quiero decir, el lugar a donde una persona vive no necesariamente es indicativa del nivel de ingresos que esa persona tiene. Y cruzar la titularidad de la tarifa de un servicio público con el nivel de ingresos de una persona, bueno, va a llevar un trabajo, me parece importante. No es algo fácil de hacer, porque acá el riesgo que no podemos correr en una Argentina con 42% de pobreza es el riesgo de excluir a aquellos que lo necesitan. Siempre me parece que es preferible el defecto de que queden incluidos algunos que no los necesitan, donde siempre es posible corregir ese sesgo a través de una mejor recaudación tributaria progresiva, por ejemplo, mejorando la recaudación del impuesto a los bienes personales o a los segmentos superiores del impuesto a los bienes, a las ganancias. Es decir, los impuestos que gravan los ingresos y las riquezas de los sectores de alta capacidad contributiva realmente. Esto, evidentemente, el gobierno lo cruza una discusión, ¿no? Esa discusión se expresó en el caso de las tarifas, pero, bueno, yo creo que es mucho más amplia. ¿Para vos venía retaseando ayudas sociales el gobierno hasta el anuncio del viernes, por ejemplo, de la ampliación de la tarjeta alimentar? Mira, yo creo que lo digo también pensando en lo que hemos podido conversar con el ministro de Economía, por ejemplo, cuando presentó la ley de presupuesto, que obviamente es una guía de la política económica, acá y en cualquier país del mundo, obviamente, que había una expectativa que lamentablemente no se ha podido cumplir, que tenía que ver con una situación mucho más contenida en relación con la pandemia, ¿no? Y que eso, obviamente, hubiera permitido que haya menor necesidad en la Argentina, menor necesidad en nuestra sociedad de asistencia del Estado, de asistencia de los recursos públicos. Desgraciadamente eso no ha ocurrido, entre otras razones, obviamente que no dependen de la Argentina ni de nuestro gobierno, porque hay una enorme tensión a nivel global con la provisión en realidad de las vacunas, también con la distribución, porque es muy desigual la distribución de vacunas y sabemos que las economías centrales han tendido a acaparar la mayor proporción de las vacunas disponibles. No obstante, la Argentina es un país privilegiado, entre comillas, en relación con lo que ocurre en el concierto mundial, pero todavía estamos lejos de alcanzar una vacunación masiva, estamos arrimándonos al 20% y todavía necesitamos más tiempo. Y estamos en un pico de pandemia, estamos con números muy, muy altos, tanto de contagios como de fallecimientos, lo cual hace indiscutible que la mano del Estado tiene que estar tendida para asistir a todos aquellos sectores sociales y productivos que se ven afectados en este contexto y que, insisto, que vienen muy golpeados desde hace ya varios años, ¿no? Que no es que había un colchón en la Argentina y cayó la pandemia, no, el colchón ya lo habían pulverizado durante el gobierno de Macri y todos llegamos al 2019 con la soga al cuello esperando el cambio de gobierno para poder tener un respiro y lamentablemente vino la pandemia que lo complicó todo y complicó obviamente los planes del gobierno. Todo eso yo lo suelo decir y en parte casi te diría comparto nítido el panorama que trazás, pero la pregunta iba hacia otro lado. El gobierno, al soslayar esta segunda ola en sus previsiones de gasto para este año, ¿fue demasiado conservador en su política fiscal? O sea, ¿ahorró demasiado? ¿Quiso satisfacer, no sé, al Fondo Monetario, algo así? Por lo menos durante el primer trimestre, lo que se ve en las planillas. Sí, hubo una política, me parece que estuvo basada en unas previsiones que realmente la realidad es que no se han verificado y eso obviamente motiva que hoy por hoy estemos apostando a la necesaria flexibilidad que el presupuesto tiene que tener frente a una realidad que está ante nuestros ojos, que es esto, que es la pandemia, que implica además crisis social, crisis en el plano económico y donde el Estado tiene que tener un rol indelegable. Esto es indiscutible para cualquiera. Acá y en el resto del mundo lo estamos viendo, todos los países lo están haciendo, no es un invento de la Argentina. Y bueno, esa flexibilidad, que es además la que el ministro en su momento, por eso volvía al momento en el que el ministro presentó la ley de presupuesto, él fue muy claro en esto, ¿no? En que obviamente el gobierno iba a tener la flexibilidad en materia presupuestaria
si la situación de pandemia se complicaba para poder seguir asistiendo a los sectores que lo necesitaban. Y esto es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. En el caso de las tarifas que vos me preguntabas, en las medidas que se anunciaron el otro día, como la ampliación de la tarjeta alimentar, y en otras medidas que seguramente van a ser necesarias en un contexto donde, lo que decíamos antes, los ingresos de la población no se han recuperado. Ahora vimos que los salarios por un pelito le han ganado a la inflación, bueno, necesitamos que crezcan evidentemente mucho más. Las jubilaciones están atadas, los salarios de los trabajadores pasivos, de los jubilados, están atados a la suerte de los activos, así que también necesitamos que los salarios crezcan mucho más para que se puedan recuperar las jubilaciones que también vienen perdiendo. Es decir, el conjunto de los ingresos familiares están atrasados en la Argentina, y tenemos además a nivel internacional un proceso inflacionario y un ciclo alcista muy fuerte de los commodities y de los commodities agropecuarios que la Argentina le vende al resto del mundo, que está pegando muy muy fuerte en la canasta de consumo popular de la Argentina. Esa es la noticia cotidiana y la especial de estas últimas semanas. Fernanda, te agradezco mucho y bueno, gracias, hasta la próxima. No, por favor, un abrazo.